Así está la humanidad. Venerable Maestro Lakshmi. Prólogo. Querido lector, esta pequeña obra que te entregamos es para invitarte a reflexionar sobre la vida, en cómo se desenvuelve la humanidad, cómo se desenvuelve el mundo. Quizás tengas otro punto de vista diferente al que aquí planteamos, pero pienso que no es el momento que entre usted y nosotros nos demos o nos quitemos la razón, porque con eso no vamos a solucionar nada. Es mejor que tanto usted como nosotros nos propongamos ver cómo anda el mundo con sus sistemas y ver cómo andamos nosotros en relación a ese mundo. ¿Estamos siguiéndole su corriente, dejándonos arrastrar como el trozo de leña que cae a el río y sus embravecidas aguas lo arrastran? ¿O estamos haciendo algo por nuestro propio arbitrio para ubicarnos en la orilla y ver pasar a ese mundo y a esa vida con toda aquella pesada carga que lleva la humanidad? No olvide que nosotros debemos ser espectadores de la vida y no actores de la misma. Usted sabe que este mundo está dirigido por sistemas que lo útil que tenían ya lo dieron. De aquí en adelante solo iremos a ver una humanidad decepcionada porque lo que aspiraba a hacer no lo pudo hacer, con algunas raras excepciones. Solo nos resta resolvernos en forma individual a mejorar nuestra vida y nuestro destino, quizás imitando al cóndor, aquella ave que por sus instintos y características se eleva hacia el espacio sin importarle andar sola, porque no depende de las mayorías, solo ama una cosa: la libertad. El hombre quizás ama la libertad, pero no ha sabido buscarla donde está. Por esa razón vive esclavo de las demás personas y de los sistemas que tienden a guiarlo y a orientarlo en la vida. Por el amor, por la luz y por la libertad, acompáñenos hasta hallarla. El autor. Para reflexionar con usted, querido lector, quiero entablar una conversación para que analicemos, a la luz de la conciencia, ¿qué estamos haciendo nosotros, la humanidad, para ponernos en paz con Dios y, en esta forma, poder aspirar a tener un mundo mejor? No olvidemos que hay tres karmas que definen nuestra posición. Primero, el karma mundial. Segundo, el karma conjunto de grupos. Tercero, el karma individual. Es lamentable, doloroso y muy preocupante ver cómo los países cada uno se alista más, día a día, para la guerra. Se le inculcan a los niños, desde que nacen, los fanatismos políticos, los fanatismos de patria y por ende los fanatismos religiosos, sin comprender que estos son los hombres y mujeres del mañana y que los fanatismos se relacionan con los sectarismos y el sectarismo es una violencia en potencia, que lleva a la persona a tomar represalias contra su supuesto adversario. Toda persona que cae en cualquiera de estos fanatismos, indiscutiblemente él y su psiquis son invadidos por el egoísmo, la envidia, la mala voluntad y el odio, que traen como resultado el distanciamiento entre los hombres e impiden que hayan acuerdos y trabajos equitativos para que se pueda resolver, a la luz de la conciencia, los problemas que están llevando al mundo a la guerra. Hay varios tipos de guerra. La primera, es de tipo psicológico, por lo que ya dijimos, el egoísmo y el miedo. La segunda, es la guerra del mercado, la guerra del poder y la tercera es la guerra de los atropellos, de la violencia. Si observamos detenidamente cómo se está manejando, por parte de las superpotencias, la política que se aplica contra los menos favorecidos, los atropellos a la dignidad humana, podemos deducir que nunca se puede llegar al cumplimiento de la ley de Dios, que es el único recurso que nos queda a la humanidad para ser conciliados por la gracia del amor. Así vemos cómo en todo se manifiestan tres fuerzas para poder crear, pero nosotros la humanidad, en la convivencia, vemos como únicamente se emplean dos fuerzas que tienen varios nombres, que algunos llaman, el bien y el mal, otros le llaman, positiva y negativa. Nosotros, los esoteristas, las conocemos con otro nombre, santo afirmar y santo negar, pero en la expresión estas tienen otras características, la tesis y la antítesis. Estas leyes viven en eterna lucha, la una contra la otra y nunca se pueden poner de acuerdo,
Viven en los extremos porque hace falta algo entre las dos que las equilibre. Nos queremos referir al santo conciliar, el amor. Si analizamos esto a la luz de la experiencia, vemos como un par de personas son amigos hasta el día en que de por medio aparezca el odio. Ese día desaparece la amistad y alguno de los dos le paga al otro con la moneda más desvalorizada, la ingratitud. Vemos como una pareja, hombre y mujer, comparten la vida con amor y comprensión hasta que un día se retira de ellos el amor y esa pareja que, antes eran un ejemplo para sus hijos y para la sociedad, se convierten en un estorbo y en unos tiranos el uno contra el otro. Si analizamos este mismo hecho en las autoridades y gobernantes, vemos como esa fuerza conciliadora no está presente en el mayor de los casos. Todo acuerdo, toda ley se hace cumplir eso a la fuerza, porque no has amor ni en el que dirige ni en el dirigido. El amor está ausente. Esta humanidad caduca y degenerada ha empleado el arma más terrible para matar el amor. Esa arma se llama el odio y el egoísmo. ¿De qué acuerdo nos están hablando los caudillos para prometernos la paz? Sí, cuando se está hablando de un acuerdo que conlleve a la paz se está hablando del equivalente de las fuerzas que las partes tienen para un posible enfrentamiento. Si los acuerdos fallan, podrá haber paz en una humanidad que de por medio tiene los poderes bélicos y el poder del dinero. Tendrán solvencia moral hombres que se reúnen a hablar de la paz llenos de odio, egoísmo y sin amor. ¡Qué dolor! Pero así está este mundo. ¿Cuándo y a qué hora tendremos paz? ¿Se habrán preguntado estas personas o habrán comprendido dónde está la clave para que sus acuerdos y planes de paz, de progreso se puedan llevar a feliz término? Si no hay paz y amor en el corazón de estos hombres, es imposible que en este mundo haya paz. Cuando un hombre y una mujer se quieren hacen planes para el futuro. Como ya dijimos, esto dura hasta el día que en uno de ellos desaparece el amor, y ahí no valen acuerdos, ni promesas, ni rituales sacramentales. Todo eso desaparece porque no hay amor. Si esto pasa en dos personas, ¿cómo será en la humanidad entera? Querido lector, no importa que usted esto no lo crea. Pero lo único que podría arreglar esta situación sería que los hombres y las mujeres de esta época encarnáramos el amor, pero la humanidad no está dispuesta a eso. La solución más viable que le ven a todos los problemas son la guerra y el yo no puedo más. Solo hay un camino para la persona que se resuelva a pensar diferente, que crea más en Dios que en el diablo, que no le dé pena ni miedo de actuar en su propia guerra interior, contra su egoísmo y contra su odio. El que esto haga, se dará perfecta cuenta de que toda la mecánica y el andamiaje que existe para transformar el mundo no son más que estrategias del demonio para encaminar a toda la humanidad a su propia destrucción. Capítulo 1. Los caudillos. Parece que el tiempo se está encargando de dar la razón a las personas que en una u otra forma se han dado a la tarea de no creer en caudillos. Esto para los entendidos tiene una explicación. Esa explicación es que hoy en día prevalece en todo y en todos la mentira, el engaño. A una persona que ande con la verdad son muchas las puertas que se le cierran. La humanidad, casi toda, hemos sido enseñados a que nos hagan promesas y más promesas, a los discursos lúcidos, sin comprender que no son más que anzuelos para conseguir votos y pueblo. Si un político, en su campaña, habla de la realidad de las cosas y no hace promesas que él no puede cumplir, son muy pocos los votos que consigue, pero si nos prometen muchas cosas, se consiguen votos, porque las personas siempre aspiramos a un día mejor. No nos queremos dar cuenta de que sobre este afligido mundo pesa un karma muy grande y, como dijéramos en el capítulo anterior, no hay amor, no hay caridad, se desangra el pueblo. Se desangra en los países y nadie cree ser responsable de esto. Toda persona que, día a día, se siente defraudado por promesas no cumplidas, se torna enemigo de los gobiernos, enemigo de los sistemas y dicen no creer en nada.
ni en nadie. Esto tiene una explicación lógica. Queremos que las personas y las masas hagan un cambio de fondo y hasta creemos que lo pueden hacer, pero, imposible, porque estos caudillos, por honestos y honrados que quieran ser, están impedidos. Es necesario que cada uno de nosotros comprendamos que en esta época en que vivimos las soluciones las tiene cada persona para hacer un mundo mejor. No podemos, si somos serios y responsables en nuestra vida, seguir culpando a los demás de nuestro propio fracaso. Todo hecho que se nos presenta en la vida, bueno o malo, tiene una raíz, un comienzo. Eso está en la violación de la ley. Nos hemos alejado de la ley de Dios y, creamos o no creamos, aceptémoslo, o no, eso lo tenemos que pagar. Nadie nos puede dar solución, como son muy pocas las personas que están dispuestas a realizar un cambio radical en su vida, pues es lógico que el karma nos cobija a toda la humanidad. Esa es una de las razones por las cuales los gobiernos, los caudillos de la humanidad se tienen que comportar así. Cuando uno comprende que esto ya no tiene un remedio global, hay que buscarle una solución individual, o sea que cada uno de nosotros se dedica a producir un mundo mejor sin depender mental ni psicológicamente de ninguna persona, de ningún gobierno, ni de ningún sistema. Pero esto solo es posible teniendo la voluntad y la decisión de hacernos responsables de nuestra propia vida. Quien se lanza a protestar contra los gobiernos, contra los sistemas o contra las personas que lo han engañado porque no le han cumplido sus promesas, no ha comprendido que es necesario tener una individualidad y no depender de nadie. Toda persona tiene derecho a vivir como quiera. Los caudillos tienen derecho a engañarnos, pero nosotros también tenemos el derecho a no dejarnos engañar, y para eso es necesario ser independiente, vivir nuestra vida, no estar esperando que nos cumplan promesas que nos han hecho. El que así procede toda su vida, vivirá lamentándose de los procedimientos malos de los demás. El hombre que aspire la paz es necesario que se dedique a creer más en sí mismo, tener más confianza en sí mismo y no depositar su fe y su confianza en los demás. Cuando nos dedicamos a enriquecer nuestra mente con altruismo y con fe, comprendemos que nuestros fracasos y nuestros triunfos dependen de nosotros mismos. Dios no hizo al hombre para que sea un fracasado. Pero el hombre, por sus debilidades, ha fracasado. Dejemos de ser débiles. Dejemos de desconfiar de nosotros mismos, dejemos los temores, tengamos más confianza en nosotros y más fe en Dios. Capítulo 2. Los padres de familia. Estas personas deberían hacer una revisión de la conducta que tienen frente a sus hijos y frente a la sociedad, para que sus hechos, sus procedimientos se ajusten a las necesidades y a la obligación que tienen con estos dos grupos de personas que se penetran y se compenetran entre sí, pero que no se deben confundir. La familia tiene un 50% de educación y ejemplo que reciben los hijos en sus hogares, el otro 50% lo reciben de sus educadores y de la sociedad. Si los padres de familia con su ejemplo no le dan a sus hijos esa educación y esa formación física, mental y espiritual, esos hijos van a llegar a compenetrarse con una sociedad la cual tiene múltiples fallas en lo físico, en lo mental y en lo espiritual y, debido a la falta de preparación e inmadurez, estos hijos van a seguir caminos equivocados, siempre serán víctimas, como dijéramos en el capítulo anterior, de las falsas promesas y de los engaños de las personas con las cuales se van a relacionar. Un padre de familia no le debe mentir a sus hijos, debe enseñarles a tener fe en sí mismos sin infundirles ninguna creencia ni fanatismos, debe enseñarles que hay un ser supremo que ha dado leyes que nosotros debemos cumplir, enseñarles que cada ser humano es un mundo diferente al nuestro, por lo cual no debemos imitarlo, ni por conducta gregaria hacer lo que él hace. Un ejemplo bueno hay que seguirlo, pero un ejemplo malo no hay que imitarlo. Los padres de familia deben comprender que la enseñanza y el ejemplo que un niño recibe en sus primeros años de vida priva sobre el resto de su vida,
Un niño que se levanta viendo que su padre es un borracho, un fumador, un maldiciente que da malos tratos a su esposa y a sus hijos, que es mentiroso. Ese niño lleva en su mente y en su psiquis un comportamiento similar. Cuando él sea adulto, ¿qué le podemos exigir? Cuando un hombre y una mujer asumen la responsabilidad de tener y educar hijos, deben pensarlo muy bien, si es que en realidad aspiramos a que este mundo mejore. Las gentes creen que un delincuente se forma en la calle y no desmentimos este hecho, pero el germen de la delincuencia tiene dos orígenes. El primero, de vidas pasadas, un ego que retorna, y el segundo, el ejemplo que en su hogar recibe de sus padres, de sus hermanos y de las personas que tienen a su cargo ver de él los primeros años. Los hijos deben estar bajo la protección y calor de los padres en sus primeros años de vida. Eso hará que ellos, al crecer, asuman la misma responsabilidad que tuvieron para con ellos. La ciencia ya sabe que la genética actúa en la mente y en la psiquis de los descendientes. También ya sabe que en una célula del cuerpo de una persona están las características de la misma. Esto nos hace entender que una persona que se propone realizar una regeneración mediante un cambio radical en su vida, en su mente y en su psiquis, esto actúa desde la parte más microscópica del cuerpo físico y por ende de sus cuerpos internos, trayendo como resultado que ese hombre o mujer tenga una forma muy diferente a los demás de pensar, de sentir y por ende de actuar. Los padres de familia deben preocuparse cada día más por la educación de sus hijos, pero vemos que la sociedad se ha dado a la tarea de convertir a los niños en unos hombres y mujeres inseguros, incapaces de enfrentarse solos a la vida. Los padres creen que es más importante darles toda clase de comodidades, pero la educación y el ejemplo que se les da no se ajusta a la necesidad que un hombre tiene para ser un buen ciudadano. No olvide, querido lector, que la mejor forma de enseñar es el ejemplo. Capítulo 3. Formación espiritual. Es doloroso decirlo, pero, como decíamos en capítulos anteriores, con los caudillos mundiales, con los políticos, con los religiosos, con todo esto pasa igual. Nosotros vemos a la humanidad dividida en tres grupos ya definidos. El primer grupo lo constituyen personas de creencia, aquellos que dicen, yo pertenezco a tal o cual religión, pero no cumplen sus principios, pues eso no conduce a nada. Simplemente a creer en un bautismo que le han hecho, pero con los hechos no hay ningún cambio radical. El segundo grupo lo constituyen millones de personas que no creen en nada, ni les interesa en absoluto nada que o la religión y ven hasta anticuado que se les hable de esto. Piensan pues que son amos y señores en la tierra y que al morir se acaba todo. El tercer grupo lo constituyen los religiosos fanáticos y dogmáticos que creen que son dueños absolutos de la verdad y que por sus dogmatismos se codean con Dios, pues esta inseguridad en que se desenvuelve la humanidad hace que las nuevas generaciones no tengan nada seguro, concreto. En ocasiones se puede presentar el caso de que la mamá pertenezca a una religión y el papá a otra. La mamá le dice al hijo que la salvación está en la religión que ella profesa. El papá le dice que la verdad está en la religión que él profesa. El niño piensa que alguno de los dos está equivocado. Como no sabe cuál de los dos está equivocado, termina en no creer en nada, por la mentira que se le está diciendo. Los hermanos predicadores religiosos, en lugar de estar haciendo tanta descomunión y condenando el que no cree en sus prédicas y en sus fanatismos, deberían preocuparse un poco más por vivir la enseñanza pura del Cristo, el amor, la comprensión, ser más seguros de sí mismos y de lo que predican, tener menos miedo de quedarse solos, sin comunidades. La religión es un servicio que se le presta a la humanidad. Esto debe ser desinteresado, no hacer negocio con eso y admitir que toda persona tiene libre albedrío para elegir lo que mejor le convenga. El día que los religiosos, todos, comprendieran que Dios es uno solo, que su enseñanza es una sola, que en la tierra la dejó establecida el Cristo,
que es el cumplimiento de los mandamientos de la ley de Dios, que es el único y verdadero camino para la salvación del alma humana. Si este patrimonio divino no se lo discutieran los hombres por intereses, no habría esa rivalidad de conceptos y de opiniones en relación a Dios. Así toda persona que aspirara a buscar su propia redención, se vería en la necesidad de cumplir los mandamientos de Dios y no encontraríamos tantos millones de almas divagando con tantas creencias y dogmatismos que a nada conducen. Es la cruda realidad de los hechos, querido lector. Aquí en la tierra estamos para definir nuestra posición frente a lo material y a lo espiritual. Hay tres aspectos que valen la pena que estudiemos frente a la verdad y a la justicia. Signo de interrogación abierta. ¿Qué hacemos nosotros, los humanos, aspirando salvaciones que nadie nos las puede dar, ni aun Dios? Si nosotros no tomamos la decisión seria y responsable de dejar de ser lo que somos, hombres y mujeres llenos de odio, de orgullo, de envidia, de codicia, de ira, de lujuria, de amor propio, de celos, etcétera, etcétera, etcétera. Estos problemas son nuestros y cada uno de nosotros tiene el deber y la obligación de eliminarlos. Si a nosotros, los humanos, no se nos hicieran tantas promesas y no se nos mostrara tanto facilismo para llegar a Dios, pienso que mucha gente de la que está envilecida con promesas y con mentiras, se dedicarían a hacer un trabajo serio sobre sí mismos, sin estar comprándole salvaciones a nadie, ni esperando que por correspondencia le lleguen las claves para llegar a Dios. Querido lector, una de las cosas que imposibilitan al ser humano para lograr su redención es la mentira y los falsos testimonios. Esto nos lo ha demostrado la historia del Cristo, que por mentiras y falsos testimonios lo mataron, y por mentira y falsos testimonios han tergiversado su doctrina. Los predicadores religiosos han hecho de las religiones un imperio de la tierra, con muchos lujos, con muchas pompas, con mucho dinero y mucho comercio. Se han olvidado que el Cristo dijo que su reino no era de la tierra. Querido lector, si usted es amante de la libertad y busca la verdad, láncese sin temor ni miedo, que en su camino será asistido. Resuélvase a eliminar sus defectos, hacer casto en pensamientos, en palabras y en obras. Esto de la castidad lo puede hacer usted aprendiendo la ciencia de la transmutación. Esto le dará a usted la fuerza, dinamismo para triunfar en la vida, y esta energía se convertirá en luz para que vea mejor el camino. Si es soltero, practique la transmutación para soltero enseñada por el maestro Samael en su libro Matrimonio Perfecto. Si es casado, practique con su mujer la unión del lingam yoni sin derramamiento del semen, también enseñado en los libros El Matrimonio Perfecto y Rosa Ignea, en Medicina Oculta y Magia Práctica, en La Revolución de Bell y muchas otras obras escritas por el gran humanista contemporáneo, Samael Aun Weor. Obras magistrales en las cuales encontrará usted la respuesta a tantas interrogantes enigmáticas que ninguna persona de carne y hueso ha podido descifrar, y láncese al servicio de la humanidad. Sirva con lo que pueda sin esperar recompensa. Estas enseñanzas son para llegar a Dios, no para hacer negocio con ellas. Capítulo 4. El matrimonio. Esta es la unión, como dijera Víctor Hugo, de dos almas, una que ama más y otra que ama mejor. Qué lindo sería que los hombres y las mujeres de esta época comprendiéramos a fondo el hondo significado de la palabra hombre y la palabra mujer. Con mucha razón alguien escribe diciendo: el hombre es una creación de Dios y la mujer una inspiración del hombre. Son muchos los errores que esta época se cometen por puros formalismos que nada tienen que ver con el amor. Hoy en día cada persona tiene una idea fija de cómo debe ser la persona que va a elegir para compartir la vida con ella, o sea que ya tiene un patrón establecido en su mente y en sus sentimientos. Esto, claro está condicionado, muchas veces, por los padres, por los hermanos, por la sociedad. En esto de elegir la pareja juega un papel de vital importancia, para muchos, la parte intelectual, el nivel social,
sin comprender que en el amor nada tiene que ver ninguno de estos formalismos. El amor es un niño inocente que no tiene ninguna aspiración, no tiene codicia, no tiene orgullo y, como dijera un gran sabio, no conoce eso de chequera. Él simplemente se concreta a conciliar los sentimientos, la mente y la conciencia de aquellas personas que con sinceridad se aman y no cambian esa primogenitura por un plato de lentejas. El amor obra tantos prodigios que es capaz de mantener a esa pareja unidos en pensamientos y en sentimientos, a condición de que se mantengan fieles y firmes a una promesa que se hicieron, que se supone lo han hecho con conciencia y con amor. Cuando un matrimonio se realiza por formalismos, por chequeras y por conveniencias materiales, no conducen a nada y el fracaso es evidente y, lo peor de todo, es que esto no viene siendo un fracaso solo para un hombre y una mujer, sino también para unos hijos que, por lógica, esperan ver a sus padres como un ejemplo y unidos por siempre por los lazos del amor. Hombres y mujeres que aspiran a casarse, no lo hagan por llenar un requisito. Háganlo por amor y así ese hogar que se va a formar tendrá siempre la fragancia de la sinceridad, de amor y comprensión, y no serán fracasos y frustraciones futuras, ni para los padres, ni para los hijos que vienen al mundo a ser hombres y mujeres de un mañana. Que todos aspiramos sea mejor. Un hombre cuando ama a su esposa no la compara con nadie, porque si lo hace, la mente y el yo siempre encontrarán otra mejor. La mujer que compara a su esposo con otro hombre no lo ama porque, como en el caso del hombre, el yo de la lascivia y los placeres siempre le mostrarán otro mejor. El amor no compara. Ama y no más. Capítulo 5. El ser humano y su constitución interna. En los estudios gnósticos se analiza al ser humano no solo en su aspecto físico tridimensional, sino en su aspecto interno espiritual. No nos conformamos con los dos conceptos de un cuerpo y un alma no más. Esto es cierto. Pero se basa en una apreciación muy superficial. No va al fondo de lo que en realidad somos. Los grandes investigados esotéricos han podido comprender que tenemos 10 partes autónomas de nuestro propio ser, las cuales cumplen sus funciones en el orden que les corresponde y en su respectiva dimensión. En su primera parte tenemos a Keter Chokmah, Binah, que es lo mismo que decir Padre, Hijo, Espíritu Santo. En segundo orden tenemos a Chesed, que es el íntimo. Geburah, alma divina y Tiferet, alma humana. En tercer orden tenemos a Netzach, cuerpo mental. Od, cuerpo astral. Jesod, cuerpo vital y Malkut, cuerpo físico. Cada uno de estos cuerpos son expresiones de la divinidad. Como ya dijimos, el ser humano ha sido, es y seguirá siendo un misterio. Los grandes sabios de la historia han hablado de ese misterio y nos han invitado a la reflexión con frases grandes y célebres, como esta: hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Queremos hacer énfasis que no es fácil conocerse a sí mismo, esto solo es posible a través de rigurosísimas disciplinas físicas, mentales y psicológicas. Hablaremos, a grosso modo, de algunas características de nuestros 10 aspectos internos. El Padre Keter, la suprema perfección, la bondad de las bondades, primera persona de la Santísima Trinidad. El Padre, quien miente peca contra el Padre que es la verdad. Chokmah, el Cristo, segunda persona de la Santísima Trinidad, quien odia peca contra el Cristo que es amor. Binah, Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad, quien fornica peca contra el Espíritu Santo que es pureza y dador de vida. Chesed, el íntimo, el ser interno, quien adora dolos, miente, odia o fornica, peca y se aleja de su íntimo. Geburah, alma divina, quien mata la vida en alguna de sus expresiones o es fornicario, derrama la simiente, se aleja de su alma divina. No puede despertar conciencia. Tiferet, alma humana. Quien fornica, odia y tiene mala voluntad peca contra su alma. Porque ella no podrá expresarse y seguirá, esta persona,
siendo un desalmado. Netzach, mente interior. Quien no vence las pasiones, lascivia, instintos brutales, nunca podrá cristificar su mente y siempre vivirá esclavo de una mente fantasma. Od, cuerpo astral. Quien no venza sus bajas pasiones e instintos brutales, la lascivia y el odio, nunca podrá tener dominio sobre su cuerpo astral y vivirá sumido en el profundo sueño y con muy pocas comprensión sobre sí mismo. Jesod, cuerpo vital. Quien abuse de su cuerpo físico con derroche innecesario de emociones, de placeres, de bacanales y no se haga un ahorrador de energía, siempre tendrá un cuerpo vital degenerado, agotado e incipiente que no le servirá para encarnar las energías del Akas, de los tatuas, para en este o en futuros retornos, disfrutar de buena vida y lograr la inmortalidad. Malkut, cuerpo físico. Quien odia y no vence su mala voluntad, la envidia y la codicia, su cuerpo tendrá una descoordinación con el orientación interno y, por ende, no podrá canalizar las energías que produce y transforma hacia su estructura interna. Conclusión. Nada en la vida está quieto estático, todo se mueve, la tierra se mueve formando una armonía con el sol, las aguas se mueven en los mares, las grandes olas que golpean a las playas buscando su libertad. Los ríos, los arroyos que se deslizan desde las grandes alturas llevando vida, alegría y cumpliendo con esa misión de no quedarse estancadas. El viento se mueve de oriente a occidente, de norte a sur, llevando la expresión de ese elemento a todo lo que tiene vida. El fuego se hace presente demostrándonos que en todo lugar está, solo necesita la combustión para aparecer en la tercera dimensión. Esto nos indica que el ser humano que lleva en sus carnes y en sus huesos el elemento tierra, en su energía sexual lleva el elemento agua, que en sus pulmones lleva el elemento aire, que en su mente y en su sistema sanguíneo y nervioso lleva el elemento fuego, debe seguir el ejemplo para encontrar su liberación final, teniendo la certera convicción de que lo único que nos acompaña más allá del sepulcro son nuestras obras. Las obras buenas se ubicarán en el platillo derecho de la balanza cósmica, las obras malas se ubicarán en el platillo izquierdo y esa balanza nos dirá cuál es nuestra recompensa y, por ende, cuál es el lugar que, en lo sucesivo, seguiremos ocupando.